Continuando con el estudio de Romanos, vamos hoy a Romanos capítulo 16, del 17 al 27 vamos a estar viendo hoy hasta el final de este estudio tan maravilloso que hemos tenido, dando gracias a todas y cada una de las hermanas que han puesto su granito de sal en este estudio. Y rapidito pues empezamos viendo Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y son suaves, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Ok. Vamos a empezar dividiendo estos versículos para poder entender. Pablo viene todo este tiempo explicándole a la iglesia en Roma que ya no hay dos pueblos, que hay solamente uno, ¿ok? Él viene explicándole, ya no existen judíos o gentiles, hombre o mujer, todos somos uno en Cristo, ni esclavo, ni siervo, ni rico, ni pobre. Viene explicándole cómo los gentiles ahora son parte de esta familia. Nos explica cómo todos tenemos que vivir por el Espíritu para poder ser hijos de Dios. Ahora, él está diciendo una advertencia a ellos. Yo creo que esta advertencia va para toda la iglesia en el mundo entero. Fíjense en los que causan divisiones. Ok. Fíjense en lo que hacen tropiezo. Esto es una advertencia que Pablo viene trayendo a través de todas las cartas que manda a todas las iglesias. ¿Por qué? Uno diría, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Recuerden que las personas que venían de los judíos venían trayendo una doctrina diferente. Decían que si ellos querían ser cristianos, tenían que judaizarse primero para poder ser verdaderamente cristianos. Muchos de ellos decían que tenían que guardar la ley, no solamente circuncidar, sino también guardar la ley para poder venir a ser verdaderos cristianos. Esos eran los judíos que se habían convertido, trataban de traer esta teoría. No sé si se recuerdan en el libro de los Hechos, cuando Pedro vino a traerle el informe a los hermanos allí en Jerusalén. Y cuando él les informa que la familia de Cornelio, que eran gentiles, se habían bautizado, cómo el Espíritu Santo descendió y cómo él entendió que Dios ya no hacía diferencia entre gentiles y judíos. Y mandaron una carta. Los hermanos en Jerusalén mandaron una carta para todos los demás hermanos. Bien sencillo. Absténganse de fornicación, absténganse de lo sacrificado a los ídolos y absténganse de comer sangre. Esas fueron las instrucciones que le dieron. Eso es lo que ustedes tienen que preocuparse por hacer. Esa carta se envía para que todas las iglesias entiendan esto. Pero recuerden que dentro de la iglesia hay muchos gentiles que vienen con ideas politeístas, vienen arrastrando sus costumbres, sus tradiciones, y tienden a hacer grupito porque quieren cambiar la doctrina, ¿ok? Miren bien cómo él dice, fíjense en eso que causa divisiones. Si ustedes leen, por ejemplo, ahí pueden apuntarlo, no se lo voy a poner aquí, pero pueden apuntarlo en sus notas. En Hechos 15, 1 al 5, esto es lo que estoy redactando, está en Hechos, versículos del 15, versos 1 al 5. Capítulo 15, versos 1 al 5. Habla de cómo ellos trataron de venir, cambiar, decir cosas que no son, que tienen que seguir el rito de Moisés, y así no es. Y estas personas iban de pueblo en pueblo tratando de cambiar la doctrina que ya había enseñado Pablo y sus seguidores. ¿Ok? Aquí vemos que nos manda a estar alerta. Fíjense, estén pendientes de lo que causan divisiones. Y tenemos que hacer algo con eso. Tenemos que apartarnos de ellos. Sí, lo dice la Biblia. Los que causan divisiones
apártense de ello. ¿Cómo una persona puede causar divisiones dentro de la iglesia? Porque tal vez usted nunca ha visto una división en una iglesia, pero generalmente empieza con el deseo de enseñar, un amor para enseñar la palabra. Ay, qué bueno que quieren enseñar la palabra, qué bueno que hay gente que quiere trabajar en la iglesia. Y cuando empiezan a enseñar, empiezan a meter doctrinas raras, enseñanzas raras, cosas que la Biblia no dice, entendimientos propios, sus propias opiniones. Y por ahí tú puedes seguir poniendo una lista de todo lo que empiezan a añadir a la sana doctrina. Muchas veces porque están escuchando esta enseñanza por otro lado, y otras veces porque ellos mismos en su corazón sencillamente no quieren aceptar la palabra de Dios, simple, sencilla, como la palabra de Dios lo dice. Bien sencillo. A veces quieren arrastrar a uno, o sea, a la iglesia, a los pensamientos de ellos, de las ideas de cosas que le han enseñado antes. Eso es como que yo, voy a ponerme yo de ejemplo, yo era católica antes, y con respeto a todos los católicos, pero yo era idólatra. Yo adoraba imágenes, sí. Yo oraba a las imágenes, yo le daba besitos a los crucifijos, sí, yo hacía eso. Eso era lo que me enseñaron y yo pensaba que estaba bien. Hoy yo sé que yo no debo adorar ninguna imagen, que yo solamente debo adorar a Dios. Cuando yo hacía esas cosas, yo no sabía que estaba mal hasta que vine a la palabra de Dios. Cuando yo vine a la palabra de Dios, me di cuenta que yo no tengo que estar adorando imágenes, que yo no tengo que pesarle los pies a ningún crucifijo. ¿Qué pasa? Imagínense ahora, yo vengo a la iglesia de Cristo y yo empiezo a decir, mira, pero vamos a poner una crucecita aquí y vamos a poner una virgencita aquí, porque se va a ver bonita, el edificio se va a ver bonito, si ponemos un angelito aquí guindando, ese es el ángel de la guarda que nos está cuidando, y empiezo a traer todas estas enseñanzas que yo tenía antes, porque yo creía que estaban bien, y vengo a traerlo a la iglesia. Así empezaron a poner tropiezos dentro de la iglesia. Así empezaron a crear divisiones dentro de la iglesia. Si leen el libro de Judas, por ejemplo, se van a dar cuenta cómo este hombre, él empezó a hacer acepciones de quién recibía y quién no recibía en la iglesia, porque él se creía el mejor en la iglesia y empezó a darse puesto dentro de la iglesia y empezó a crear divisiones dentro de la iglesia, literalmente. No hay que esperar a estos tiempos, ya esto pasaba en los tiempos de Pablo, ya estaban pasando estas cosas en la iglesia. Miren un ejemplo en Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1. Yo creo que todos ustedes conocen estos versos donde dice que Pablo oyó que en la iglesia de Corinto habían divisiones. Oye, en la iglesia de Corinto habían divisiones. Y Pablo le dice, por favor, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen toda una misma cosa y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Wanda, pero es que yo creo que para ser cristiano yo no necesito bautizarme. Espérate, pero la Biblia dice que tiene que bautizar. No, pero eso era en aquel tiempo. En este tiempo, con que tú te eches el chorrito de agua por la cabeza es suficiente. ¿Estamos hablando lo mismo? No, no estamos hablando lo mismo. Entonces tiene que haber una unidad. Tiene que haber un mismo parecer. Aquí todos creemos que la salvación es por medio del bautismo, por inmersión. Es decir, tiene que hundirte debajo del agua, tiene que ser sepultado, enterrado y tiene que resucitar una nueva vida. ¿Ok? Bueno. Viene esta otra conversación. No, espérate. Para ser cristiano, yo no me tengo que ir a la iglesia. Lo que yo haga fuera de la iglesia no importa. Porque es lo que yo haga en la iglesia lo que es importante. Y el otro dice, espérate, yo no soy el templo de Dios. Lo que yo hago dentro y fuera de la iglesia es lo mismo, porque yo sigo siendo el templo donde quiera que esté. ¿Estamos siendo de una misma mente o de un mismo parecer? No. Entonces el Señor dice, por medio del Espíritu, manda a Pablo a decirle a la iglesia, hey, ustedes tienen que ser de un mismo parecer. No va a poder estar una iglesia unida si ustedes están uno pensando una cosa y el otro otra. Vamos a la palabra de Dios y vamos a pensar lo mismo de la palabra de Dios.
que no haya divisiones entre ustedes. Es una tristeza. Como la iglesia de Cristo está dividida por estupideces. Sí, lo dije. Para mis hijos es una mala palabra que yo dijera eso. No, que aquí nada más se usa una copa. No, que aquí se usan varias copas. No, que aquí se usa paño. No, que aquí no se usa paño. No, que aquí se usa piano. No, que aquí no se usa piano. No, que aquí se... Miren. Cuando usted va a la palabra de Dios, usted no va a encontrar nada de eso. Nada. Todos son un chorro de disparate. Y la iglesia se está dividiendo porque permiten que estas cosas gobiernen la iglesia y no la palabra de Dios. El Señor dice que lo que debe gobernar en nosotros es el amor. El Señor dice que nosotros tenemos que llenarnos de su espíritu. ¿Dónde dice que hagan una copa o 10 copas? En ningún sitio. Pero se divide la iglesia por eso. Hay iglesias que piensan que las mujeres no deben enseñar a las mujeres. Y la Biblia dice que las mujeres mayores enseñen a las mujeres más jóvenes. Explíquenme, ¿a quién le creemos? Entonces se divide la iglesia por eso. Ay, estos son donde dejan que las mujeres enseñen. Ay, nosotros somos los que no dejamos que las mujeres enseñen. A las mujeres y a los niños, que quede claro, las mujeres no deben enseñar a los hombres y eso lo dice la Biblia también. En eso yo creo que estamos casi todos de acuerdo. La mayoría. Yo espero. Entonces, ¿cómo si hay tantas y tantas advertencias de que el Señor quiere la unidad de la iglesia? Que tengamos un mismo pensar, que tengamos una misma mente. ¿Cómo es que nosotros permitimos que tonterías como esta, que ni siquiera lo dice la Biblia, dividan la iglesia? Alrededor del mundo entero, la iglesia está dividida por estupideces. Y el Señor quiere que seamos uno. El Señor quiere que seamos uno. Uno en Cristo, una fe, un amor. Uno, un Dios y Padre de todo. Efesios 4. Lo pueden leer ahí con calma. Si no me creen. Entonces, vemos a Pablo, después que trae toda esta enseñanza, diciéndole, hey, miren lo que causan divisiones. Oye, ¿será que va a venir gente a la iglesia a causar divisiones? Sí, va a venir gente a la iglesia a causar divisiones. Así mismo es. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dice él que estemos pendientes de eso que causan divisiones. Dice que nosotros estemos alerta de lo que causan divisiones. Que estemos vigilando, estén pendientes y no se junten con ellos, apártense de ellos para que ustedes no caigan en ese juego del demonio, porque es un juego del diablo, porque él sabe que si divide la iglesia, se cae la iglesia. Se va quitando la fuerza. Dice que soga de 3 no se rompen, ¿verdad? Pero una soguita sola es más fácil de romper. Es más fácil. Cuando ustedes miran que alguien está causando divisiones, trayendo chisme de los líderes, trayendo chisme de la esposa del predicador, trayendo chisme de los que están trabajando en la iglesia, sálgale corriendo a esa gente. Y yo con este no quiero nada. Este es lo que está trayendo divisiones, haciendo grupitos en la iglesia. Y empieza a criticar y hablar de lo que están trabajando en la iglesia. Y hacen divisiones dentro de la iglesia. Salgan corriendo de esa gente. No le den oportunidad para que haga el trabajo del diablo, porque es el trabajo de Satanás, dividir y destruir. El Señor nos manda a unirnos, a ser uno, que tengamos una misma mente, un mismo parecer. Una unidad entre nosotros. En 1 Corintios, en el capítulo 3, le dice que esas personas que causan divisiones, 1 Corintios 3:3. Son carnales, tienen celos, tienen contiendas, tienen disensiones. Dicen, son carnales y andan como hombres, o sea, hombres del mundo. Dentro de Corinto, esta división hasta, ay, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Dice, para ustedes son unos carnales. Si ustedes piensan así, son unos carnales. Suponen que nosotros todos somos de Cristo. Y cuando lleguemos a esa unidad,
Bueno, sí, va a predicar este predicador, este Pepito, yo no voy para allá, pues Pepito, yo me duermo cuando está predicando. Ya estamos haciendo división, hermana, cuando usted empieza a decir esos disparates. No es que Pepito, desde que empieza a hablar, mira, yo empiezo a bostezar de una vez. Oh, porque es tan aburrido cuando está enseñando. Hermana, ¿qué usted fue a la iglesia? ¿A criticar al hermano o a aprender de la palabra de Dios? Y ahora, no solamente piensa así, sino que empieza a compartir este pensamiento. Y la que no se había dado cuenta que Pepito daba sueño, le empezó a dar sueño también. Por usted estar de chimosa, por estar creando divisiones. Porque se crean las divisiones cuando traemos opiniones que no son de acuerdo a la palabra. Ahora, mire qué diferente. Oye, Pepito tiene un estilo diferente, pero ¿sabe qué? Está predicando la palabra de Dios y qué bueno que está enseñando. Oye, qué diferente. Qué bueno que Pepito saca de su tiempo y se pone a estudiar para traernos la palabra de Dios. Qué bueno. ¿Sabe que cuando los engañadores vienen, no vienen a hacerte dormir? Te mantienen alerta y despierto y hasta te llaman la atención porque tienen carisma. El engañador hace eso. Mira, y te deja en babia. Ay, qué lindo enseñó. Y casi te pone a adorar imágenes. Ay, pero habló precioso. Y te desvía de tu fe. ¿Quién sabe con qué enseñanza rara? Tenemos que estar alerta, dice el Señor, de esas personas que causan divisiones. Y no solamente de lo que causan divisiones desde el púlpito, sino lo que causan divisiones desde el banco también. Y ahí yo cojo a las mujeres, perdónenme ustedes, porque yo soy mujer también, pero ahí yo cojo a todas las mujeres y le digo, tengan cuidado, hermanas, con la boca, porque nosotros tenemos muchos problemas con la boca. Lo dice el Señor, no yo. Que nosotros no seamos herramientas del diablo para traer división a la iglesia con los comentarios que hacemos que afectan la hermandad. El estar criticando y estar hablando a los hermanos trae divisiones. No lo hagas. Y el Señor te lo dice y te lo repite. No lo hagas. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, ¿ok? También se da otra dinámica. En Corintios estaba pasando lo mismo. 1 Corintios 11:18. Habían divisiones también cuando se reunían como iglesia. Y no solamente las reuniones que se hacen los domingos o los miércoles. Recuerden que la iglesia del primer siglo se reunía todos los días, no solamente los domingos, los miércoles o los jueves. No, no, no. Eran todos los días. Y en la iglesia de Corinto había división entre ellos. Es decir, los que tenían comida se iba a un lado y los que no tenían comida se iba a otro lado. ¿Usted se ha fijado si hay división en su iglesia? Si usted ve un grupito que se pone por una esquinita y otro grupito se va por otra esquinita. No solamente cuando hay comida, en cualquier momento. Siempre está esa gente que forman unos grupitos. Y él dice que no debe ser así. Yo sé que hay hermanas con las que tú llegas a hacer una amistad, pero ¿sabes qué? Que tú debes hacer amistad con todas, no solamente con algunos. Hay hermanas que tú te llegas a relacionar más que con otras, pero el amor debe ser igual con todas. Que no nos veamos nosotros haciendo grupitos dentro de la iglesia. Que no nos veamos nosotros haciendo divisiones dentro de la iglesia, porque el Señor no quiere eso. Nos manda hasta a apartarnos de esas personas que causen divisiones. Y dice que esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Hermana, cuando usted está chimeando de los que están trabajando en la iglesia, usted no está sirviendo a Jesús. Sin darse cuenta, usted le está haciendo el trabajo al diablo. Cuando usted sale a acusar a los hermanos, no, porque ese hermano dijo tal y tal cosa, bla, 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 bla. Usted le está haciendo el trabajo al diablo, porque el diablo, ¿sabe cuál es uno de los nombres de él? El acusador. Y usted está haciendo el trabajo de él, acusando a los hermanos. Usted tiene un problema con un hermano, llame al hermano aparte. No tiene que causar una división dentro de la iglesia. Ah, no, pues ya yo no quiero saber de ese hermano, y hacen grupitos. Cuando ese hermano predica, yo no vengo. Oye. No, porque ese hermano le jaló el pelo a aquella hermana cuando le pasó por el lado y yo no vengo.
Hermana, si el hermano le jaló el pelo, vaya y resuélvase usted con el hermano y ya. Y déjelo ahí. Más nadie se tiene que enterar. No, pero los chismosos van y se lo dicen a Pepa, se lo dicen a José, se lo dicen a Luis, a toda la iglesia para ver quién le hace coro y dividen la iglesia, haciendo el trabajo del diablo. Cualquier problema que usted tenga con un hermano, vaya y resuélvalo en privado. Dice el Señor, llama solas a tu hermano. Si tu hermano no te oyere, entonces busca un testigo. Y si no te oyere, busca 2 testigos. Y si no te oyere, entonces tráelo a la iglesia. Y después de esto, si no escucha a la iglesia, sáquenlo de la iglesia y ténganlo por pecador y publicano. Ese es el procedimiento. Cuando empezamos a hacer comentario aquí y allá, la gente le coge coraje, le coge mal rato al otro y termina haciendo una división dentro de la iglesia. Y tú ves que el día que predica Pepito, casi nadie viene. Wow. Mucho cuidado, dice el Señor, porque esas personas, y puede ser que seamos nosotras, cuando hacemos eso, no estamos trabajando, no estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, sino que estamos sirviendo a nuestros propios vientres. Y ustedes dirán, Wanda, pero ¿qué tiene que ver esto con el vientre? Tiene que ver con nuestros sentidos, nuestros deseos carnales. De eso tiene que ver. De eso es que está hablando. No tiene nada que ver con comida. Tiene que ver con... A veces la gente se alimenta del chisme. ¿Te has escuchado? Oye, el chisme no es bueno, pero entretiene. ¿Te has escuchado eso, verdad? A mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. ¿Sabes qué? Eso quiere decir que te está alimentando de eso. Eso es lo que tú estás diciendo. ¿Ves? Que te gusta porque te hace sentir bien. De esto es que está hablando. Cuando dice de alimentar sus propios vientres o de servir su propio vientre, no tiene que ver nada con comida, sino con los deseos internos de la persona. O sea, le está dando ese placer. Y cuando hablan así o cuando causan estas divisiones, generalmente ellos se convierten en líderes de esa división. ¿Ok? Dividen la iglesia y luego ellos son líderes de ese grupito que sacaron y llegan a tener posición y poder dentro de ese grupito. ¿Ok? Algo que usan son palabras suaves. ¿Ok? Y dice que con lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Saben lo importante que leer nuestra Biblia, estudiarla y conocerla? Para que nadie nos venga a engañar con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, sino que nosotros podamos ir a las escrituras y ver lo que la escritura dice. ¿Usted imagina que venga un predicador, hermanos, comamos y bebamos porque mañana moriremos? Y eso lo dice la Biblia. Y nosotros empezamos a hartarnos y a beber porque mañana nos vamos a morir. Cogiendo un versículo fuera de contexto. Vamos a nosotros estar preparados porque eso es algo que le está diciendo. Cuando él dice, fíjense, ustedes tienen que estar preparados porque estas cosas van a pasar dentro de la iglesia. Ustedes tienen que estar preparados cuando lleguen para que nadie los engañe. Para que nadie venga ahí, le venda gatos por liebre. Es una pena que la iglesia de Cristo esté dividida hoy día. Y ustedes dirán, no, hermano, nosotros estamos muy unidos. No, la iglesia de Cristo está dividida hoy día. Tenemos que orar por la unidad de la iglesia, hermanos. Tenemos que orar para que todas esas estupideces que tienen a la iglesia dividida caigan al piso, que caigan a los pies de nuestro Señor Jesucristo y que Jesús sea el que reine en nuestra iglesia, no nuestras opiniones. Que la palabra de Dios sea que gobierne la iglesia, no lo que yo creo que a mí me enseñaron y yo creo eso porque hace 20 años atrás, yo recuerdo que Petraco me enseñó eso en una predicación. Y hermana, ¿y usted leyó lo que dice la Biblia? No, pero es que Petraco lo enseñó y Petraco es un estudioso del instituto no sé qué bíblico. Cuidado de usted seguir la fe de Petraco y no seguir su propia fe estudiando la palabra de Dios. No importa cuánto título tenga Petraco, usted tiene que ponerse a estudiar la palabra de Dios y que sea la palabra la que la llene usted del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que nosotros crezcamos cada día en el conocimiento de su palabra. Y no estoy en contra de las personas que estudian, valga la aclaración, pero aún las personas que estudian son humanos y pueden tener una falsa enseñanza
Y nosotros la única forma de saber si una persona está enseñando la cosa correcta o no es yendo a las escrituras. Y a través de las escrituras, como hacían los de Berea, dice Pablo que ellos eran más nobles porque ellos estudiaban las escrituras para ver si lo que le enseñaba a Pablo era cierto. ¿Hacen ustedes eso? ¿Hago yo eso? Para evitar divisiones entre la iglesia, para evitar que vengan a enseñar falsas doctrinas, que vengan con palabras suaves, hacernos creer ciertas cosas. Que nosotros estemos alerta, tengamos los ojos abiertos. Dios les bendiga, hermanas. Buenas noches, Padre bueno. Gracias, amado Dios, por este día, Señor, y por la vida. Gracias, Señor, por tiempos como este, Padre, de escudriñar tu palabra, Señor, y de mirar, Señor, cuán especial es, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, esta noche a discernir, Señor, con el entendimiento de tu Espíritu, Señor, para que todo lo que aprendemos, Señor, sea para guiarnos en el caminar diario de la vida cristiana, Señor. Gracias, Señor, por cada hermana aquí reunida, que tú seas usando en mi ser, Señor, con tu Santo Espíritu para guiarnos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis amadas, vamos mirando el verso 19 para continuar, por favor. Si podemos tener en nuestra Biblia. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, es algo importante esta área, hermanas, que esta iglesia en Roma era una conocida por su obediencia, ¿sí? Pero sin embargo, había áreas en que los miembros de la congregación estaban fallando. Y podemos mirar en áreas como estas de la conducta, cómo debemos manejarnos en Filipenses 1:10. Si podemos ir ahí, por favor. Si alguien puede ayudarme leyendo Filipenses 1:10, por favor. Hermanita Doris, tal vez puede ayudarme leyendo Filipenses 1:10. Sí, hermana. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y el 11 también, por favor. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Gracias, mi amada. Entonces, ¿qué necesitamos, no es cierto? Tener una conducta en cuanto a cómo vivimos, siendo irreprensibles para hasta cuando venga el Señor Jesús. Es decir, de día en día debemos caminar en la manera que le agrada al Señor, ¿sí? Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, había algunos, como vimos en el verso anterior, ¿no es cierto?, que ellos trabajaban para sí mismos y había mucha hipocresía, había un descuido en el deber cristiano, había engañadores. Entonces quisiera que vayamos a 2 de Corintios 11:13 para mirarlo. 2 de Corintios 11:13. Si otra hermanita puede leerlo, por favor. Ok. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sí, ¿no es cierto? Entonces, esto estaba pasando cuando venían con esas palabras suaves, con lisonjería, como que te están adulando, ¿no es cierto? Y buscando solamente su bienestar. Entonces, se convertían en falsos apóstoles y ellos estaban haciendo cosas equivocadas, a escondidas, con hipocresía y disfrazándose como apóstoles del Señor. Y eso es lo triste. Entonces, por esa razón, esta parte que escribe el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Dice, su obediencia ha venido a ser notoria en el 19 a todos, así que me gozo de vosotros. El apóstol Pablo estaba contento de eso, ¿no es cierto? Como muchas veces nosotros quizás estamos teniendo una obediencia en la congregación, en el día a día, porque yo digo, somos iglesia todos los días de la vida, no solo el domingo cuando nos congregamos. Entonces, si nuestra conducta está siendo correcta, tenemos que también tener cuidado, ¿sí? Porque a veces dice que debemos tener cuidado cuando nos creamos estar firmes, porque cuando nosotros estamos firmes y creyéndolo, el diablo está alrededor nuestro buscando a quien hacer caer. Y la importancia de esto era que aquí viene la segunda parte en el 19, ¿no? Dice, pero, cuando el apóstol está poniendo esa palabra, pero,
está diciendo, aunque hay obediencia, también puedo ver lo contrario. ¿Sí? Entonces, dice aquí, quiero que seáis sabios para el bien. Entonces, esta es una indicación de que quizá están yendo al mal. Y dice, e ingenuos para el mal. Entonces, la intención del apóstol aquí es darnos a conocer que el bien y el mal están ahí, a la par, delante de nuestros ojos, delante de nuestra mente, delante de nuestro corazón. Entonces, depende de nosotros qué estamos haciendo, ¿sí? Y muchas veces también sabemos que en la palabra nos menciona, ¿no? Que incluso si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, también estamos pecando. Entonces, por esa razón que nosotros debemos pedir la sabiduría de lo alto, ¿sí? Pedirle al Señor que nos guíe de día en día para que nosotros sepamos elegir a través de la palabra el bien y que nosotros seamos ingenuos, pero para pecar. ¿No es cierto? Que nosotros tengamos la astucia de pensar, ¿esto que voy a hacer va a ser de provecho espiritual o acaso me va a llevar a pecar? Vamos a ir al Romanos 16:20. Nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, ¿no es cierto? Aquí es una promesa del Señor. Nos está haciendo una promesa maravillosa que nosotros debemos atesorar, ¿sí? Quisiera que vayamos a 2 de Corintios 13:14, por favor, para mirar. 2 de Corintios 13:14. Si alguien puede leerlo, por favor. Leo yo, Gracias, mi amor. 2 de Corintios 13:14. Sí, Dice así, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. amén. Esa es una promesa, sí, es la continuación del 20, porque nos está diciendo que la gracia va a venir sobre los hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Y también a través de esa gracia, el amor siempre va a acompañarle, ¿sí? ¿Y cómo es eso que vamos a recibir la gracia y el amor de Dios? Solamente por medio de la comunión. Cuando nosotros estamos unidos al Espíritu Santo todo el tiempo, caminando de su mano, dejándonos direccionar, esa es la manera que vamos a permitir que el Señor cumpla esta promesa que Dios, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Es la manera como Él lo hace cuando nosotros estamos en intimidad plena con el Señor. Y eso es algo maravilloso porque nosotros muchas veces pensamos que no tenemos poder. Y el poder del Espíritu Santo que habita en nosotras y en medio de nosotras, el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Ese es el poder que tenemos, hermanas. Cuando nosotros permitimos que ese poder vaya acrecentándose en nuestra vida, el Dios de paz está aplastando en breve a Satanás. Y algo importante también es que necesitamos pensar, ¿no es cierto? Estas son promesas maravillosas. Quiero que vayamos a 1 de Corintios 10, verso 13, por favor. 1 de Corintios 10, verso 13. Quisiera que alguien lo lea, por favor. 1 de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias, Nanita. Esto es algo importante, ¿no es cierto? Esta es otra manera como el Señor, el Dios de paz, nos permite su gracia y nos cobija mediante esa gracia. Cuando nosotros, inclusive cuando estamos en tentación, ¿sí? Y nosotros estamos manteniéndonos firmes. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios nos acompaña y Él nos da las pruebas hasta donde nuestro cuerpo avanza a soportar, pero no nuestro cuerpo físico, hermanas, nuestro cuerpo espiritual, porque nosotros tenemos parte de la esencia misma del Espíritu Santo en nosotras y por medio de ese Espíritu es que el Señor nos ayuda a mantenernos firmes en las tribulaciones. Y algo importante también esta parte última que dice, también juntamente con la tentación vendrá la salida, ¿no es cierto?, para que podamos soportar. La salida no siempre es la que queremos, hermanas, pero
El Señor conoce más allá de nuestros pensamientos y más allá de lo que nosotros podemos mirar físicamente. Por eso es que Él nos deja llegar hasta donde Él sabe que nuestro espíritu va a soportar. Vamos a continuar. En el verso 21, en Romanos 16, 21 dice lo siguiente. Gracias, mi hermana. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, también Jasón, Sosipater y mis parientes. Sí, aquí vamos a mirar un poquito quiénes eran ellos, ¿sí? Podemos mirar en Hechos 13, versículo 1 y Hechos 17, versículo 5. En Hechos 13, versículo 1. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Si no me encuentro muy bien de salud, entonces para que por favor pueda ayudar. Había Yo leo, hermano. entonces, adelante, hermano. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba, no veo bien, Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Gracias, mi amada. Entonces vemos aquí, ¿no es cierto? Está mencionando a Lucio. Estaban algunos profetas y maestros. Ellos estaban trabajando juntamente con Pablo y Timoteo. Y es algo bien importante, ¿no es cierto? Aquí le menciona en el 21, Timoteo dice mi colaborador y luego menciona a los otros mis parientes, ¿sí? Entonces es algo importante, hermanas, que conozcamos un poquito de los que estamos hablando en la palabra, ¿sí? En la doctrina. Incluso cuando tenemos Biblias con referencias o con al final las notas, ahí podemos ir a los nombres y buscar quiénes eran ellos o qué hacían ellos. En Romanos el versículo 16, 22 vamos a mirar. Dice, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Es la persona que escribió esta epístola, ¿no? Por medio, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos al 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Quisiera que vayamos a más adelantito. Dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Para mirar un poquito de ellos, de Erasto, vamos a ir a 2 de Timoteo 4:20. Si alguien puede leerlo, por favor. 4:20. Sí. 2 de Timoteo 4:20. Ahora mismo, un momento. Dice aquí, Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Gracias, mi hermana. Entonces, Erasto era uno de los colaboradores de Pablo que trabajaba con él, ¿no es cierto? Yendo de iglesia en iglesia y edificando las iglesias. Y la idea es que algunos de ellos, también de los colaboradores, también trabajaban con aquellos que estaban enfermos para cuidarlos y para unos de ellos también volvían otra vez con Pablo para contar cómo iban, ¿no es cierto? Entonces, ese era el trabajo de ellos. Y nos habla también, dice, tesorero de la ciudad. Erasto era un tesorero. Y el hermano Cuarto. Entonces, el hermano Cuarto, vamos a mirar en 1 Corintios 7:12, quién era él. ¿Puedes repetir, hermana, por favor? 1 Corintios 7:12. Gracias, Juanita. Si alguien puede leerlo, por favor. Yo lo puedo leer. Gracias, mi amor. 7:12, ¿verdad? Sí. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una Aquí es, hasta ahí, sí, hasta ahí, mi amor. Es una comparación, sí, es algo no literal, pero sí es una comparación.
nos está refiriendo aquí como el hermano cuarto, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que a veces nosotros queremos compararnos el hombre con la mujer. Y esta es una referencia bíblica nada más que nos dice como el hermano cuarto menciona no su nombre, no es su nombre cuarto, ¿sí? Está mencionando un hermano que estuvo con ellos, ¿sí? Y no podemos decir si fue hombre o mujer. Sí, puede haber sido uno de los hermanos de la iglesia que los acompañaba. Entonces nos hace una referencia en los comentarios, nos dice, no es que el varón sea llamado cuarto, sino más bien que puede haber sido un hermano que pertenecía a la congregación. El 24 en Romanos 16 nos dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y esa es la final que termina el apóstol Pablo diciendo, ¿no es cierto? El anhelo de él, que la gracia del Señor cobije la iglesia, cobije el caminar de cada hermano y les ayude a direccionarse bajo las enseñanzas y la doctrina enseñada a ellos. Y esa es como una oración que hace Pablo para con la iglesia. Vamos a entrar a la doxología final, que van desde el 25 al 27. En el 25 nos dice lo siguiente. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esta parte es bien importante, hermanas, porque nos manifiesta acerca de Jesucristo, ¿sí? Él es el que nos puede confirmar, nos puede guiar, nos puede dar la orientación. Y sobre todo, dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál era el misterio? Jesucristo mismo, el Mesías que había venido y que ahora ya era revelado, incluso a los gentiles. Y vamos a mirar algo de eso. Vayamos, por favor, el misterio de Cristo. Vamos a ir a 1 Corintios 2, verso 7, por favor. Si alguien puede leerlo, por favor. Leo. Primera de Corintios Amén. 2:7 dice, Está más bien. hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Ya, el 8 también lee, Nelicita, por favor. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Gracias, Ñañita. Entonces, qué importante, ¿no es cierto? Estamos viendo que aquí la sabiduría de Dios estaba oculta, pero ¿cuándo Dios mostró? Cuando Dios predestinó, dice antes, ¿no es cierto?, de los siglos para nuestra gloria. ¿A quién predestinó? A su Hijo Jesucristo, para que Él fuera a la cruz por obediencia, por amor de nosotros, para limpiarnos de toda nuestra inmundicia. Y esta parte del 8, hermanas, es importante porque dice, si los príncipes del tiempo antiguo hubieran conocido esta sabiduría de Dios que estaba oculta en ese tiempo, no hubieran crucificado a Jesús, pero tampoco se hubiera cumplido la palabra del Señor, que ya había sido nombrada, ¿no es cierto?, en tiempos antiguos por los profetas. Y lo importante, hermanas, es que nuestro amado Jesús, desde el principio de los tiempos, Él sabía que era predestinado. Y Él así obedeció y dice, y hasta la muerte, ¿no es cierto? Entonces, es algo bien importante que el corazón de nuestro amado Jesús estaba enfocado. Y el anhelo del apóstol Pablo para los romanos es que ellos tengan ese mismo enfoque en su mente, en su corazón, siendo de un mismo sentir, un mismo parecer y colaborando unos con otros para que si quizá algunos están débiles puedan levantar a ellos, ¿no es cierto? Para que puedan caminar juntos hacia la eternidad. Y ese es el anhelo de cada hijo, cada hija, creo yo, de tomar manos para que podamos llevar a nuestros hermanos, a la iglesia, a la eternidad. Y que no caminemos solos, hermanas, sino que si vemos debilidad en los hermanos, nosotros estemos listos para también restaurar y amar. Vayamos, por favor, al verso 26 de Romanos 16. Gracias, Wandita. Dice lo siguiente, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas
según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Este es el propósito de todo lo que estamos estudiando, ¿sí? Todo ha sido dado a conocer que, ¿no es cierto?, por medio de las escrituras, los profetas y luego los evangelios nos hablan, ¿no es cierto?, del Mesías, nos hablan del Redentor, nos hablan de lo que es Jesucristo para esta tierra y lo que Él es para cada uno de nosotros, porque nosotros necesitamos conocerle y tener una intimidad plena con Él. Y lo importante de todo esto es para que nuestra fe nos ayude a obedecer y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es algo bien importante. Quisiera que vayamos, por favor, a Santiago, capítulo 2, verso 8. Y si alguien más tiene, también puede mirar 1 Corintios 2:9. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y el 9 también, hermanita, por favor. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Gracias, Nenita. Lo importante de esto, hermanas, es que nosotros hemos sido puestos a la luz de las escrituras para que nosotros podamos vivir amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero no lo podemos hacer si no amamos a Dios primero, hermanas. Por eso el mandamiento es completo. Y algo importante del 9 que nos dice que si nosotros hacemos acepción de personas, ya estamos pecando. Y no solo eso, sino quedamos convictos por la ley. O sea, nos volvemos transgresores de la ley. Y aunque vino la gracia sobre nosotros, ¿no es cierto? Porque dice, por gracia sois salvos. Pero la gracia no nos limita a seguir pecando. La gracia nos dice de día en día, tenemos que bastarnos de esa gracia. Es decir, la gracia nos cobija, pero nosotros debemos esforzarnos para ya no vivir en pecado. Para amar de tal manera que si hay hermanos o hermanas difíciles de tratar, que ese amor, esa gracia que nos cobija, nos ayude a aceptarlos o a guiarlos con amor, a que ellos puedan también disfrutar de la misma gracia, porque hemos sido cobijados bajo la misma sangre de Jesucristo. Gracias, mi amada. Y vamos a ir, por favor, al otro versículo, en 1 Corintios 2:9. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es algo bien importante porque nosotros estamos mirando, ¿no es cierto?, el mandamiento que dice que nosotros, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a las gentes para que obedezcan la fe. Entonces nosotros muchas veces no necesitamos mirar las cosas, porque nosotros ya tenemos las escrituras que nos revelan lo que el Señor quiere. Y estas escrituras, la santa palabra de Dios, es la que debe ser oída y debe ser mirada. Y a través de ella nosotros debemos reflejarnos y ver el amor del Señor. Porque nosotros de día en día debemos llenarnos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu debe ser llenado de las escrituras, para que cuando nosotros tengamos dentro ya todo, eso por naturaleza va a salir de nosotros para los demás. Y vamos a continuar con el verso último, Romanos 16:27. Y nos dice lo siguiente, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Este es el propósito por el cual nosotros somos hijas de Dios, somos parte del pueblo santo de Dios, para que nosotros le demos honra y gloria al que vino a redimirnos y aquel que siempre va a estar para darnos a nosotros la mano, digo yo, cuando caemos para levantarnos, o quizá nos va a renovar cuando necesitamos ser consolados, o quizá nos va a restaurar cuando hemos caído, o cuando nosotros quizá, como decimos, ¿no? El cuerpo cuando es lastimado, el cuerpo debe dolerse, ¿no es cierto? Si un dedito, una mano, un ojito nos lastimamos, por ejemplo, hoy yo tengo un dolor de garganta, ¿no es cierto? No es lo mismo
que yo puedo transmitir, hablar, conversar, que cuando yo estuviera sana. Es asimismo el cuerpo, que nosotros pertenecemos al cuerpo santo de Dios. Entonces, unas a otras debemos estarle buscando la sanidad, ¿no es cierto? Si no, puede ser por oración, puede ser por estar al lado quizá de la hermana, si podemos estar junto a ella, podemos darle un tecito, podemos cocinar para ella. Eso es darle gloria al Señor. Sí, cuando nosotros vivimos en la manera que el Señor quiere que vivamos para Él. Y algo importante en este verso, hermanas, Él es el único y sabio. Eso es lo más importante que debemos recordar, que muchas veces nosotros buscamos la sabiduría y buscamos consejo afuera de Dios. Y Él nos recomienda, el apóstol, que Él es el único y sabio, a quien debemos ir y a quien debemos darle gloria. Y para mirar un poco cómo debemos glorificarle, pensando en su sabiduría, vayamos a 1 Corintios 1:25. Si alguien puede leerlo, por favor. Amén. Porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gracias, mi hermana. Entonces, Amén. muchas veces nosotros podemos darle honra al Señor en manera equivocada, ¿no es cierto? Pensamos nosotros, dice aquí, lo insensato de Dios es más sabio que nosotros, ¿no es cierto? Más que, no sé, Nelly, Mecho, Yoli, Wanda, todas las que estamos aquí, todo lo insensato de Dios es más sabio que nosotras, hermanas. Ninguna de nosotros, por más consejo que queramos dar, si no damos el consejo con la palabra de Dios, ese consejo no es muy sano. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El Señor puede tener cosas como a veces hemos visto, ¿no? Quizá en la ocasión cuando Jesús se molestó en el templo y derramó las mesas, mostró su ira, mostró su coraje, mostró quizá hasta su impotencia de ver todo eso allí en el templo. Quizá eso sea lo débil del Señor, pero eso débil del Señor es más fuerte que nosotros. Nosotros muchas veces no tenemos la templanza para reaccionar a las circunstancias. Quizá nosotros no tenemos la sabiduría para sobrellevar una circunstancia que estemos viviendo. Pero si nosotros recurrimos a la palabra del Señor y vamos a sus escrituras y pedimos discernimiento al Espíritu, de seguro nos va a poder guiar. De seguro vamos a encontrar el camino que el Señor quiere para cumplir su voluntad. ¿Sí? Y es algo importante, hermanas, que quisiera que para terminar podamos ir a Colosenses, el capítulo 3. Estoy mirando cuál versículo. Ese fue el último que no está muy claro lo que anoté. Perdón. Colosenses, capítulo 3. Este es el versículo 8 en adelante. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta ahí, mi amada hermana, gracias. Ese es el anhelo de estudiar esta carta de Romanos, ¿no es cierto? Si hemos sido justificados por la fe, nosotros, ¿no es cierto?, tenemos paz clara con Dios, pero debemos aprender a vivir como Él anhela. Debemos aprender a dejar todas las cosas que nos apartan de su santidad. Y debemos dejar de que nuestro viejo hombre muera, ¿sí? Y que de día en día sea renovado su espíritu en nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando dejamos que
todas las áreas que están apartándonos de las cosas del Señor, porque si escudriñamos su palabra podemos ver, ¿no es cierto?, que debemos tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y esa nueva naturaleza es eso, ¿no es cierto?, siendo a la imagen del que nos creó, siendo a la imagen de Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, Él tuvo mucho amor y vio que todo lo que había creado era bueno y bueno en gran manera. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos vivir haciendo las cosas y viendo que sean buenas y buenas en gran manera. Y dice que esto nos va a hacer que vayamos renovándonos de día en día. ¿Sí? Esa transformación diaria es importante porque mientras más intimidad tenemos con el Señor, más nos parecemos a Él, ¿no es cierto? Y nuestra naturaleza carnal va menguando, pero el espíritu va acrecentándose. Eso, mis amadas, que Dios nos siga guiando en escudriñar la palabra del Señor para que de día en día podamos crecer y vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Gracias, mis hermanos. Gracias, Wanda. Gracias, hermana Yoli.